Abogado de la Universidad de Chile, magíster Derecho Penal y Procesal Penal en la Universidad de Diego Portales, posgrado de litigación penal en el Washington College of Law y, a mi parecer, un autor de uno de los actos de valentía más contundentes en la historia reciente en Chile, el abogado querellante en el caso Penta. Hoy con nosotros Mauricio Daza Carrasco. Muchas gracias. ¿Cómo está? Hola, bien. Bueno, gracias por la invitación. La verdad que no solamente Penta, también estamos en el caso CQM, en el caso Corpesca, en el caso Cascadas, ¿no? Así que, bueno, acá contento de estar con ustedes y generar estos nuevos espacios que son súper importantes, ¿ah? O sea, yo creo y tengo la convicción que precisamente a partir del debate ciudadano es a partir de lo que se va a poder de alguna manera transparentar lo que es la gestión del poder público, que hoy día el relato que se ha instalado tiene que ver básicamente con el interés de quienes se benefician, finalmente con el manejo del Estado, aparte, muy lejano de lo que es el principio de probidad, y que este relato obviamente se trata de vender a granel a través de los grandes medios de comunicación que paradójicamente, aunque no tanto, pertenecen también a estos grandes grupos económicos, ¿no? Hay que recordar que Canal 13, de 13 Radio, es parte del grupo Luxich, ¿no? Y bueno, el diario La Tercera es parte del grupo de Sayé, ¿no? Que también es dueño de el banco Itaú Corbanca, ¿no? Y tiene un grupo económico importante, y todos estos son muy amigos, son muy cercanos. Entonces, finalmente, insisto, espacios como estos son los valiosos, ¿no? Y los que tienen que generar reflexión y debate. Hola Mauricio, una vez más gracias por estar con nosotros. La verdad que la idea de conversar contigo es muy, muy interesante y teníamos muchas ganas de hacerlo. Yo me quería meter en un tema que ha estado presente esta última semana, del proyecto del cual tú fuiste redactor o uno de los redactores, junto con el senador Bianchi. Y es el del retiro del 10% de los fondos de la AFP. Y lo interesante de este proyecto es que marca un precedente porque permite, de alguna manera, en los estados de catástrofe, retirar el 10% cada vez que suceda. Es más una reforma constitucional. Y en ese sentido me gustaría, más allá de la contingencia política y del ambiente político más parlamentario, me gustaría ir al tema de fondo, y es la idea de que este proyecto yo creo que va en el camino de que el derecho de propiedad que existe respecto a los fondos se materialice, se haga un poco más visible, que la gente realmente tenga la noción de que ese fondo es suyo y que por tanto puede disponer de él con responsabilidad. Eso es importante decirlo. Y entonces la pregunta ahí es, ¿cuál es tu idea o cuál es la idea que subyace al proyecto, la idea de fondo? Y si nuestro sistema de pensiones debería ir en ese camino de más materialización de este derecho de propiedad, de decirle a la gente, son sus fondos y por tanto van a poder disponer de ello, y que al final ese derecho de propiedad que es tan importante en las sociedades liberales se haga cierto. Bueno, la verdad es que la finalidad de este proyecto es básicamente cobrar la palabra, pero cobrarla en serio. Porque acá se ha vendido el sistema de capitalización individual durante décadas a partir de afirmar que la principal gracia es que uno es dueño de los dineros que se van depositando mes a mes a través de este régimen de ahorro obligatorio, donde se descuenta automáticamente el 10% de los montos de las remuneraciones de los trabajadores. Bueno, y se supone que ese dinero de nosotros va a estas cuentas, ¿no? Y que la gracia sería que una vez que uno llegue a la edad jubilar con esos dineros, entonces uno va a tener una pensión. Y de alguna forma también esto ideológicamente se vendió como una manera, ¿no?, de beneficiar a quienes, entre comillas, tenían más esfuerzo, quienes tenían un trabajo continuo, no tenían lagunas laborales durante toda su vida, precisamente laboral. Entonces, ese fue básicamente el discurso. Esa era la zanahoria que se entregó para pasar de un régimen de reparto, ¿no? Donde obviamente los dineros los que se pagaban las jubilaciones se sacaban de un fondo común, ¿no? Un fondo que todas las personas aportaban, y entonces en contra de eso se iban pagando las distintas jubilaciones. Y eso involucraba la idea de que una generación,
la generación que estaba activa estaba pagando, ¿no? Lo que era las jubilaciones de quienes ya habían jubilado. Bueno, pero este derecho de propiedad parece que era bueno y simplemente sonaba bien para los efectos de convencer a la gente que se cambiara a este sistema de AFP y además para los efectos, obviamente, de validar todas las posteriores reformas que ahondaron en este régimen, ¿no? Pero no para los efectos de beneficiar realmente a los trabajadores. Y en ese contexto, bueno, si el derecho que uno tiene respecto a esos fondos es un derecho de propiedad, entonces la lógica es que uno tenga algún ámbito de disposición del mismo, ¿no? Es verdad, se pueden establecer limitaciones a esa disposición, pero no puede ser de tal magnitud de que le impida a las personas incluso poder de alguna manera disponer, ¿no? Y obtener esos dineros, a lo menos parte de los mismos, cuando existe una situación que es grave, ¿no? Y ya se había hablado antes, ¿no? De lo que es la pandemia, de la crisis del COVID-19, la posibilidad de sacar estos fondos, por ejemplo, para personas que tienen enfermedades terminales o para personas que demuestren que pueden darle a esos fondos un uso que sea mejor. De hecho, yo mismo patrociné, y todavía están vigentes esas demandas, elegimos la vía de las demandas civiles, porque iba a dar mucho más tiempo, ¿no? Para que esto madurara, y creo que no nos equivocamos, donde hay dos trabajadores que están jubilados, que están en edad de jubilar, y que fíjate, fueron con parte de los dineros, ¿no? O sea, básicamente le plantearon a compañías inmobiliarias qué pasaba si es que ellos sacaban el 30 al 40%, por ejemplo, de estos fondos y se compraban un departamento. ¿Cuánto podían obtener en arriendo? De hecho, la misma inmobiliaria que vendía se los arrendaba. Y fíjate que los montos que iban a obtener mes a mes eran casi el doble de lo que le estaban ofertando como jubilación, ya sea a través del régimen de retiro programado o a través del régimen de renta vitalicia. Entonces, obviamente nosotros presentamos estas demandas para que se pudiera obtener parte de estos fondos y destinarlos a esta vía, ¿no? Argumentando el derecho de propiedad. Bueno, han existido varios recursos de protección paralelamente, ¿no? Que se plantearon en el mismo sentido. El problema de los recursos de protección que tiene un trámite bastante rápido, ¿no? Y quizás no había un espacio para madurar tanto esta idea. Pero algunas cortes lo acogieron en primera instancia. Después la Corte Suprema, bueno, los rechazó todos, ¿no? Pero se está abriendo ahí el muro, para decirlo de alguna forma. Hay una grieta, ¿no? En ese muro. Bueno, y ya se está empezando a resquebrajar. ¿Por qué? Porque este discurso, ¿no? Del derecho de propiedad, uno se da cuenta que finalmente era simplemente un eslogan que no tenía un contenido real y que al final lo que está detrás de todo esto es el intento, bastante exitoso por lo demás, ¿no? Que fue un proyecto finalmente que se concretó, de poder entregarle importantes cantidades de dinero al mercado de capitales local para los efectos que éste se mantuviera y beneficiara a quienes ponen sus acciones, sus papeles en el mismo, y obviamente esto generará riqueza, la cual se va a concentrar, obviamente, en quienes son los propietarios mayoritarios, los controladores de estas empresas. Y así ha ocurrido durante los últimos 40 años, ¿no? Entonces, en ese sentido, te insisto, el presentar este proyecto, que efectivamente lo hizo el senador Carlos Bianchi, yo soy asesor legislativo de él, y bueno, yo participé en la redacción del proyecto, y después fue patrocinado por otros senadores, como la senadora Yana Proboste, entre otros. Bueno, hoy día está en discusión en el Parlamento, y claro, en una situación de crisis, donde obviamente existen millones de familias que están requiriendo de estos recursos para poder subsistir mínimamente, y en un contexto en el cual el Estado, con su ayuda, está llegando a menos del 100% de las familias más vulnerables. Cuando hablo de las familias más vulnerables, te estoy diciendo de personas que les cuesta llegar a fin de mes para comer, ¿no? Ese es el ámbito, ¿no? Que es un mundo muy grande en nuestro país y que ha sido muy invisibilizado durante todo este tiempo. Bueno, la verdad es que al ni siquiera alcanzar a cubrir con ayuda estatal a todo ese grupo de personas, y existiendo una clase media enorme que hoy día está absolutamente a su propia suerte, yo creo que va a ser inevitable el que se tenga que abrir esta puerta. Y abierta esta compuerta, claro, los empresarios que reciben los dineros saben, oye, aquí puede pasar cualquier cosa en adelante. Y Mauricio, antes de pasarte con el futuro odontólogo con el que nos vamos a atender, Sí. hace poco salió un reportaje de CIPER donde se daba cuenta de ciertos vacíos legales
y se descubrieron que ciertos gerentes de la AFP y de directores de empresas, por ejemplo, que están muy relacionados con la AFP, tenían, por ejemplo, plata en paraísos fiscales. Y quizá esto, si uno lo ve en un panorama un poco más ancho, se enmarca dentro de una serie de cuestionamientos que se han hecho al manejo que han tenido a esta suerte de oscuridad o de penumbra, o eso que se llamó alguna vez los poderes fácticos. Y en ese sentido, como uno ve a la superintendencia y quizá uno piensa que ese organismo no tiene las potestades o la fuerza suficiente para poder regular esos vacíos legales. Entonces mi pregunta ahí es, ¿qué ves tú detrás de esta penumbra? Porque además tú has participado en casos en que esa oscuridad de alguna manera va a la corte. ¿Y cuál crees que tú que deberían ser las potestades de la Superintendencia de Pensiones para que este sistema se regule un poco más, de manera más transparente y eficiente? Bueno, obviamente a uno le gustaría que las distintas autoridades fiscalizadoras tuvieran más potestades legales, pero más que eso, a mí me gustaría que las autoridades que fiscalizan hagan su trabajo. Acá el problema que hay en nuestro país no tiene tanto que ver con la falta de atribuciones por parte del organismo del Estado, sino lo que tiene que ver, básicamente, el problema es que las autoridades no están ejerciendo, gestionando el poder público en interés de la generalidad de la ciudadanía, sino que básicamente se gestiona en el interés de unos pocos. Y fíjate, se produce en Chile un círculo vicioso, porque finalmente los principales mercados de nuestra economía están hiperconcentrados en muy pocas manos, en algunos grupos económicos. Ahora, estas empresas a su vez controlan, tienen capturada a la política, la cual está concentrada en la práctica en un puñado de dirigentes políticos. Y los tienen capturados habitualmente a través de aportes ilegales y un conjunto de, vías que se han revelado a partir de, entre otras cosas, estas causas que nosotros hemos iniciado con Fundación Ciudadana Inteligente y que, y además yo he representado a otras entidades y a otras personas y que han revelado, ¿no?, esta trama derechamente de tráfico de influencias y redes de corrupción, derechamente. Entonces, fíjate, tú tienes el poder económico hiperconcentrado que tiene capturado al poder político que está capturado, también está concentrado, ¿no?, en pocas manos. Pero el poder político se supone que tiene que fiscalizar al poder económico a través de la ley y a través de lo que es la fiscalización de su cumplimiento con los órganos del Estado, pero eso no ocurre. Entonces está todo capturado, hay un círculo vicioso, ¿no?, del cual es muy difícil salir. Ahora, en este contexto, obviamente el régimen de pensiones es un pilar fundamental para lo que son estos grupos económicos en Chile. ¿Por qué? Porque te insisto, esto se creó básicamente para que se pudieran trasladar desde los trabajadores enormes cantidades de dinero a las empresas. Y ese flujo es mensual, porque mes a mes, cuando nos sacan este 10%, no se quedan ahí, digamos, paralizados estos dineros en estas cuentas de capitalización individual. No es que la plata esté ahí, ¿no?, en una caja. No, esa plata es invertida, entre comillas, a través de la compra de acciones. ¿De acciones de quiénes? De estas empresas. Entonces van recibiendo un flujo constante de dinero. Y eso, obviamente, es algo muy beneficioso para estos grupos económicos. Entonces, ese es el tema finalmente. Ahora, hay poca transparencia, obviamente, porque este discurso que nos ha vendido de lo que es el derecho de propiedad, que cada uno se va a forjar su propia suerte finalmente, ¿no? La lógica del individualismo neoliberal, ¿no? Cada uno por su parte, si tú trabajas mucho, eres talentoso, te va a ir fantástico, entonces tú vas a recibir más. Y eso es justo porque tú tienes que ganar más que la persona que se esfuerza menos. Pero eso es una quimera, porque finalmente, de hecho, pregúntale a una pyme, pregúntale a una mediana, pequeña empresa, si puede competir hoy día en Chile. Si los mercados están hiperconcentrados y además, obviamente, ellos manejan indirectamente la regulación con el lobby y con el tráfico de influencias. Entonces, finalmente, el juego no es justo, ¿no? El juego está arreglado, entre comillas. Es como decir, ya, claro, juegan el fútbol, pero mi equipo va a jugar con 2 jugadores. Y además, fíjate que el otro equipo va a jugar con 11 y además designa al árbitro. O sea, ¿de qué se trata esto? Ese es el sentido de juego limpio. No hay en Chile juego limpio. En Chile no hay libre mercado. Eso es lo divertido. Cuando uno habla estas cosas, dicen, este es un gallo chavista, comunista. Oye, yo creo en el libre mercado. Yo creo en que el mercado es un buen asignador de recursos. También creo, paralelamente en todo caso, que el Estado tiene
que garantizar prestaciones mínimas a toda la ciudadanía, en salud y en educación, sin ninguna duda, ¿no? Pero fíjate, se dice, no, estos gallos son chavistas, y dice, en Chile no hay libre mercado. El juego está absolutamente arreglado. Hay un oligopolio hiperconcentrado. Y por lo tanto, en ese sentido, obviamente, las regulaciones son más bien simbólicas en este ámbito. Y una demostración de aquello es lo que tú estabas hablando. Acá se descubrió en un reportaje de CIPER, hecho por Mauricio Weibel, que además hizo estos reportajes del Milico Gate, ¿no? Y el Paco Gate, que fíjate, hay directivos de las AFP que tienen sociedades de paraísos fiscales. Entonces la gente dirá, bueno, pero ¿cuál es el problema con eso? Oye, el problema es inmenso, porque fíjate, en nuestra legislación hoy día se obliga a que los directivos de las AFP tengan que informar a aquellas sociedades que han constituido en Chile, ellos y sus cónyuges. ¿Por qué? Porque esta es la lógica. Mira, estas personas tienen la posibilidad de poder decidir dónde se van a invertir los dineros de todos nosotros, los cotizantes. Y se supone que esas decisiones tienen que hacerse de una manera racional, lógica, objetiva, mirando el interés de los cotizantes, ¿no? Pero podría ocurrir de que esto no ocurra. ¿Por qué? Porque fíjate, podría ser que el gerente de una ISAPRE, perdón, de una AFP, el gerente del área de inversiones de una AFP, un director, que tiene incidencia en la toma de decisiones en dónde se invierten los fondos de los cotizantes, tenga a su vez paralelamente una sociedad de inversiones que tiene invertido importante cantidad de dinero en una empresa X. Y resulta que ya tiene esta plata invertida en esa empresa, ¿no? X, porque tiene una sociedad de inversiones que compró muchas acciones. Pero después, acto seguido, va y en su calidad de ejecutivo de una de estas AFP diga, ya sabe qué, ¿por qué no invertimos en la empresa X? A mí me han dicho que es re buena, ¿no? Invertamos una gran cantidad de dinero. Imagínate, se invierte esa gran cantidad de dinero. ¿Qué va a pasar con esas acciones? Esas acciones van a subir. ¿Y quién se va a estar beneficiando? El ejecutivo que tomó la decisión de inversión. Acto seguido puede hacerse la pasada, o sea, podría vender esas acciones cuando subieron y ahí hace la ganancia. Para evitar eso, se establece la necesidad de que se informen estas sociedades que existen en Chile, pero no se establece que tengan que informar las sociedades que tienen en el extranjero, lo que es muy raro, porque resulta que las AFP no solamente invierten en Chile, sino también invierten en papeles en el extranjero. Entonces, este mismo fenómeno se puede dar con una sociedad que yo tenga en las Islas Caimán, que tenga, ponte tú, invertida importantes cantidades de plata en una empresa en Estados Unidos. Bueno, y resulta que yo llego acto seguido y le digo a la gente en la AFP, oye, ¿por qué no invertimos los dineros de los cotizantes? Invirtamos, no sé, 500 millones de dólares en acciones de esta empresa en Estados Unidos que a mí me han dicho que es re buena y no le cuento a nadie que yo tengo una sociedad en las Islas Caimán que tienen intereses en esas acciones. Imagínate, se puede dar el mismo tema del conflicto de interés sin que nadie se dé cuenta. Además, si tú tienes estas sociedades en paraísos fiscales, obviamente es mucho más difícil poder fiscalizar, saber de quiénes son, de qué manera se gestionan, cuáles son las ganancias que tienen, las inversiones con las cuales cuentan, y ni hablar del tema tributario. Entonces es el tema. Finalmente es increíble que no exista una regulación en esta materia. Es increíble si uno pensara de que, y somos ingenuos, no, es que esto fue una laguna, un error. No, yo te digo que en estas materias no hay errores. ¿Ah? No hay estos temas que se me fue. No, acá la verdad es que se dejan espacios libres para que se puedan cometer actos que van en contra del interés general y lamentablemente no hay ninguna autoridad que esté interesada, ya sea en legislar para que esas lagunas no existan, ni menos en fiscalizar o preguntar. Ni hablar que las mismas AFP podrían establecer en sus códigos de ética prohibiciones en esta materia, ¿no? La denominada autorregulación, que hablan también todas las personas que se llenan la boca con el libre mercado y el capitalismo, pero en la práctica solamente lo que hacen es defender un oligopolio hiperconcentrado, o sea, ni siquiera defienden un modelo o una ideología. Estas personas solamente defienden intereses. Hablando precisamente de eso y también tocando con un tema que presentó antes, porque creo que es muy válida y necesaria esa distinción entre lo que significa defender el libre mercado como la mejor, por lo menos en cuanto a, al hecho de que ha demostrado ser la mejor manera de distribuir los recursos
siempre y cuando exista, por supuesto, también estos subsidios estatales que usted dice. El tema de fondo es que hay que hacer esa distinción, porque cuando una persona dice que promueve el libre mercado, entonces también se asume que esa persona está defendiendo el modelo chileno, el sistema chileno en el cual estamos todos metidos, y claramente eh, es uno que no es de libre mercado, y como usted bien señala, hay muchos puntos en los cuales es evidente que las regulaciones no son más que simbólicas, ¿verdad? Eh, Bastante cercano a su persona, en realidad, está una de esas expresiones, precisamente, que es el hecho de que Delano y Lavín hayan sido sentenciados nada más que a clases de ética. Entonces, mi pregunta ahí es, ¿qué mensaje le da a Chile, verdad? ¿Qué mensaje le da a la gente que quiere creer que Chile es un lugar en el que hay un libre mercado, en el que las condiciones para todos son las ideales, o que son las que son iguales, ¿verdad? Que eso se defiende en ciertos lugares. Y además de que cuál es ese mensaje, ¿por qué una universidad como lo es la UAI aceptaría darle las clases a ellos, sabiendo que están condonando una sentencia tan ridícula como esa? Bueno, la verdad es que en Chile no hay libre mercado ni tampoco hay una democracia en forma, ¿no? O sea, esa es una mentira. El año 90 no volvió la democracia, sino terminó la dictadura, que es un fenómeno absolutamente distinto. Lo que hay acá, te insisto, es básicamente un gobierno que gestiona el interés de determinados grupos económicos que son muy importantes y que capturan la política a través del financiamiento ilegal. Eso es nuestro país, ¿no? Nadie puede decir que hay libre mercado cuando, ponte tú, el hacer actos de colusión finalmente se pagan con una multa que corresponde a una fracción de lo que ganaste ejecutando esos actos colusivos. Si eso es evidente. No puede haber libre mercado en un lugar donde la vulneración a la ley de mercado de valores resulta de que solamente te pueden sancionar con una multa cuyo tope son 3,5 millones según lo que estableció el Tribunal Constitucional en una resolución que es para la risa, digamos. O sea, ni siquiera es burda, es para la risa. Donde básicamente tenemos un Tribunal Constitucional que está cuoteado políticamente, que tiene una gran mayoría de ministros que no les da ni siquiera para ser jueces, ni siquiera de policía local, ¿no? Porque finalmente no tienen ni siquiera las competencias para aquello, y son personas que están operando políticamente, de una manera descarada por lo demás, ¿no? Entonces la verdad es que, te insisto, en nuestra democracia es de papel. Nosotros tenemos simplemente una democracia, una institucionalidad de cartón, ¿no? Que cuando es puesta a prueba, que es precisamente en los casos donde los grandes intereses pueden ser perjudicados, bueno, la verdad es que sencillamente no pasa la prueba. Y no la pasa, además, a la vista y paciencia de todo el mundo. Y les importa un carajo a los jueces, a los fiscales, a los ministros que de repente dicen, ¿sabes qué? No hay plata para el ingreso familiar de emergencia, pero sí hay plata para rescatar a LAN. Entonces, es una locura. Si lo que pasa en Chile no es normal, acá se normaliza porque estamos acostumbrados a esto. Porque como no hemos tenido un Estado democrático de derecho en forma durante los últimos 40 años, y me estoy quedando corto, es una experiencia que nosotros no hemos vivido y por lo tanto vivimos una dimensión paralela. Mira, te voy a poner como ejemplo, no te voy a poner como ejemplo un gobierno socialdemócrata de Europa. Te voy a poner como ejemplo el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos. Nadie puede decir que el gobierno de Donald Trump es un gobierno de izquierda. Bueno, te cuento. El gobierno de Donald Trump, para enfrentar la pandemia del COVID-19 y ayudar a las pequeñas y medianas empresas, lo que hizo fue establecer una ayuda directa, donde el Estado, donde el gobierno federal, le entrega a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, dinero. El Estado le entrega dinero. Y le entrega dinero ya sea como un aporte que no se devuelve, o como un aporte, como un pequeño crédito o créditos que se devuelven en condiciones preferenciales. En Chile, ¿qué es lo que se hizo? En Chile este gobierno lo que hizo fue
mandar a las pymes a pedirle crédito a los bancos privados. Esa es la ayuda. ¿Y tú sabes cuál es la gracia de la ayuda, entre comillas, que es la que planteó el gobierno de Sebastián Piñera? Es decir, ¿sabes que nosotros vamos a garantizar esos créditos? Entonces, el dueño de una pequeña empresa va y le dice al banco, présteme plata porque estoy fregado con el COVID-19. ¿Qué garantías tiene? Le dice el banco. Ah, tengo la garantía del Estado, ¿no? Bueno, se suponía que con eso bastaba. No ha bastado. Porque resulta que en la práctica los bancos están pidiendo más requisitos. Entre otros, obviamente, y esto también estaba en la ley, que estuvieran al día en las deudas. Pero para estar al día en las deudas, ellos van a tener que repactar con estos mismos bancos. Y en la repactación se joden a todos porque les aplican las tasas de interés que quieran, los gastos administrativos que quieran. O sea, ni siquiera al gobierno norteamericano se le ocurrió algo así. A Donald Trump no se le ocurrió algo así. Fíjate, ¿cuál es la ayuda que se le entrega a gran parte de los norteamericanos? No solamente los que están en una situación más digamos, complicada. No, también a una persona de clase media que lo requiera. Le entrega dinero directo. Uno dirá, es que Estados Unidos, ¿no? Una potencia económica. No tiene que ver con el cuánto, tiene que ver con el cómo. El medio a través del cual se hace esto. Acá todos los medios involucran de que el sector privado se hace un negocio. El negocio de la banca para la ayuda a través de este fondo de garantía para las pymes. Oye, ¿qué pasó con las famosas cajas de alimentos? En vez de priorizar la entrega directa de dinero a las familias más vulnerables, en un momento llegó y se dijo 2,5 millones de cajas de alimentos. Bueno, ¿y quién tiene la posibilidad en Chile de poder proveer en el corto plazo esa cantidad de cajas? Los grandes grupos económicos. Al final, Polman se llevó más de 1.000 millones de pesos en esto. Oye, y además vendía las cajas a un precio que ni siquiera era un precio al por mayor. Entonces, ese es un problema. Te insisto, lo que pasa en Chile no es normal. No es normal ni siquiera para los parámetros de los gobiernos más conservadores. Yo me acuerdo que me tocó viajar a Estados Unidos y estaba viendo las noticias hace algunos años atrás, estaba Donald Trump en campaña. Y fíjate, una de las cosas que me llamó la atención que estaba diciendo en uno de estos meetings, él estaba en contra del Obamacare, que es un plan de seguro universal de salud que tenía el presidente Obama. ¿Y tú sabes por qué estaba en contra? Porque eso podría abrir a que las aseguradoras exigieran preexistencias, pudieran invocar preexistencias para no cubrir determinadas enfermedades. Oye, la preexistencia en Chile es una institución casi, ¿no? En el ámbito de la seguridad social y la ISAPRE. Entonces, te insisto, lo que pasa en Chile no es normal, bajo ningún parámetro. Acá no se está defendiendo la libre competencia, no se está defendiendo el libre emprendimiento, no se está defendiendo, como te digo, un modelo ni siquiera neoliberal. Acá no se defienden modelos. Se llegó a un punto de que se defienden intereses, con nombres y apellidos, a como dé lugar. Y esa es la política en Chile y la situación en que estamos. Y como te digo, es bastante lamentable y pedestre y muchas personas no se dan cuenta porque hemos vivido lo mismo, estamos acostumbrados al abuso después de 40, 30 años de lo mismo. Claro, o sea, el tema ahí yo creo que es real, es tangible para muchas personas no inconformidad, sino esa clara desigualdad en ese sentido. No solamente en lo económico, en lo financiero y en lo político, que es como toda esta circunstancia que estás describiendo que a la larga lo que termina siendo es como un modelo extractivista al final, como lo describiría Daron Acemoglu en Por qué las naciones fracasan. Pero lo que yo voy es que la gente, y esto se vio el 18 de octubre, o sea, si bien yo creo que todos deberían estar en contra de la violencia y de hacer pebre las cosas para la gente, como el metro, que es necesario para muchísimas personas, está este elemento que es esta frustración, lo que genera ver estas cosas, lo que genera ver, como te decía antes, que por ejemplo en un caso, para salirnos de la desigualdad económica, la desigualdad ante la ley, o sea, en un caso como el que te decía antes, el de Delano y Lavín, que en ese caso tan intenso, tan lleno, tan denso de claros errores, de claros delitos, ¿verdad? Lo que termina pasando es que les dan estas clases de ética. Entonces, ¿a qué persona normal que no tenga ningún apellido prominente, que no tenga ningún poder político, le dan clases de ética para mejorar, para arreglar el problema, ¿verdad?
Entonces, por eso es que la gente en cierto grado sale y quema, sale y además está en cierto grado de acuerdo con que quemen y con que rompan. Entonces, ¿qué es lo que hace? Mi pregunta es, ¿qué es lo que hace el chileno? ¿Cuál es el paso siguiente del chileno para salir de esto, para finalmente hacerle frente a esto? ¿Es necesario salir a quemar las cosas? Y por otro lado, si se tiene todo este poder político atrapado, secuestrado, ¿cómo hace el chileno que no tiene nada que ver con eso? Bueno, obviamente la violencia no es necesaria. Yo creo que un acto, por ejemplo, en esa oportunidad que se reunieron más de 1 millón de personas en Plaza Italia, que es Plaza Dignidad, rebautizada por las propias personas, es un mensaje que es muy potente, ¿no? O sea, yo creo que la gente no es violenta, porque imagínate, si había 1 millón de personas violentas, el gobierno se acaba ese mismo día. Tú no puedes parar una turba de 1 millón de personas que se tome la moneda, por ejemplo. Imparable. Pero las personas en Chile no son violentas. Ese es el tema. Y por lo tanto yo tengo esperanza de que haya un punto que involucre que las personas se manifiesten masivamente en contra de esta injusticia, que les importe realmente y que, bueno, finalmente eso genere cambios, ¿no? Acuérdate, el tema del plebiscito constituyente fue una reacción desesperada de la clase política. Dieron todo lo que podían ofrecer porque veían de que esto, la verdad que no, parecía no tener vuelta. Además, la clase política en Chile está consciente en el fondo de que han abusado durante todos estos años, ¿no? Es como la persona, ¿no?, que ha cometido un delito, ¿no?, y que dicen, chuta, me pillaron. Y hay una sensación cuando la gente comete actos que son injustos, que son actos que van en contra, ¿no?, de lo debido, hay un sentimiento de culpa, ¿no? E incluso hasta hay varios que teorizan, ¿no?, una necesidad de castigo. Bueno, y ofrecieron esto, y esto hay que defenderlo. Ahora, ¿sabes lo que pasa? Para mí lo más increíble es que después de lo que ocurrió el 18 de octubre, uno pensaría de que la clase política en Chile tendría una conciencia, ¿no?, de la necesidad de gestionar el Estado en beneficio de la gran mayoría de los chilenos, aunque eso le cueste las ganancias que son esperadas por parte de los grandes grupos económicos. Pero la verdad que eso yo creo que se ha visto que no es algo que hayan tomado conciencia de verdad, porque el manejo de lo que ha sido la crisis del COVID-19 ha sido vergonzoso. O sea, y no estoy hablando que estén falseando solamente la información respecto al número de muertos y contagiados, no, en otro sentido. Acá la verdad es que se ha privilegiado de manera burda, ¿no?, el interés de unos pocos y no se ha ido al rescate oportuno y suficiente de la gran mayoría que está en una situación desesperada. Ese es el tema. Uno diría que el Estado no tiene recursos. Oye, Chile tiene fondos soberanos por 22.000 millones de dólares en el extranjero. Nadie dice que ocupen todo, pero por lo menos una fracción de lo mismo. Si para, por ejemplo, entregar este ingreso familiar de emergencia, ¿no?, a las familias más necesitadas, oye, durante 3 meses se van a gastar 1.000 millones de dólares, 1.000 millones de dólares. O sea, imagínate, tenemos 22.000 millones de dólares en ahorro, en reserva, ¿no? Y por lo tanto, de esa perspectiva, yo lo que veo es una mezquindad enorme. Este es un grupo de gente, yo tengo la convicción, este es un grupo de gente que va a tratar de enriquecerse lo más que pueda hasta donde pueda, hasta que el tema no dé más. Y cuando no dé más, van a agarrar sus cosas y se van a mandar a cambiar. Esa es como la lógica de nuestra élite, que es muy lamentable, ¿no? Tú decías, mira, la lógica extractivista, efectivamente, si nuestra economía es una economía que es muy básica, acá no hay innovación, nosotros no agregamos valor. Sin la minería, nuestra economía se cae a pedazos. Hoy día la minería es la que mueve más del 50% de nuestra economía, y me quedo corto, ¿no? Y todo lo demás son básicamente venta de recursos naturales, ¿no?, sin agregación de valor, y además la venta de servicios. Esa es la economía chilena. Entonces, eso es lo preocupante. Acá no se genera conocimiento, no se genera valor, ¿no? Y esa es una economía que está destinada al fracaso, además. Pero claro, como estas personas no hay una visión de país, ¿no? O sea, básicamente cómo me va a mí, bien a mi familia, tener la máxima cantidad de dinero posible, ¿no?, que es el único objetivo del gran empresariado en Chile, ¿no?, cómo ganar más plata. No tienen mayor visión por lo general, a lo menos.
Y fíjate, la mayor innovación que se da en Chile en el ámbito de la minería, o sea, ¿cómo sacamos mejor y más rápido minerales para exportarlos? ¿Esa es innovación realmente? Te insisto, acá hay problemas estructurales que requieren pensar de nuevo en nuestro país, pensarlo a largo plazo para que tengamos un desarrollo que sea sustentable y no nos transformemos finalmente en una gran zona de sacrificio que en algún punto se agote, bueno, y quedemos el resto, digamos, ahí viendo qué hacer, ¿no? Sí, sí, ese es un tema muy interesante. Yo te quería meter ahora en otro asunto que a raíz de toda esta debate que se da en torno a los proyectos inconstitucionales, y me gustaría meterme en la idea de la nueva constitución, tú como abogado y yo como futuro abogado, ojalá. Y en el último tiempo el debate constitucional ha cobrado vida como nunca antes en los últimos 30 años, y eso se evidencia no solo en los constitucionalistas y en los parlamentarios, sino también en una parte de la población. Y hay muchas razones para cambiar la Constitución. Y a mí particularmente me gustaría preguntarte por dos. La primera es el problema de la legitimidad. Si bien la Constitución es legítima en un sentido jurídico, porque si no lo fuera, ninguna decisión judicial sería válida. Ahí está Kelsen y la idea de esa norma fundante hipotética y toda esa teoría. Pero por otro lado, en un sentido moral, me parece a mí que carece de legitimidad, porque si nos ponemos en un punto de vista imparcial, a nadie le gustaría que una constitución haya sido hecha entre un grupo reducido de personas y con intereses. Y en cuanto a lo social, me parece que también es deficitaria, porque se ha ido perdiendo esa idea de respeto a la Constitución, de que tenemos que obedecer a la norma común. Entonces ahí mi pregunta es... no, y hay un segundo argumento que me parece muy interesante, que es que no hemos logrado tener una mirada sistemática de las reformas que le hemos hecho. O sea, no hemos logrado mirar a nuestro sistema político de una forma estructurada, coherente, cohesionada. Hemos hecho más bien reformas como muy separadas entre sí, sin ninguna conexión, y eso se evidencia en que tenemos un sistema en que el presidente tiene iniciativa legislativa y no puede formar coaliciones para sacar adelante su idea. Entonces mi pregunta es ahí, ¿cuál es en tu opinión el fundamento más sólido para afirmar que nuestra Constitución está llegando a su fin, y cómo debería ser la forma en que enfrentemos el problema de no solo hacer una Constitución que sea legítima, sino además hacer una Constitución que sea sistemática, que sea coherente, en el que podamos plasmar un sistema político que nos lleve a algún lado? Bueno, obviamente el problema de la Constitución tiene que ver con la legitimidad, y eso es un problema que no es meramente formal. Si uno puede crear, ¿no? Un sistema que explique, ¿no? Internamente cuál es la lógica de validez de las normas, ¿no? Entonces hay una descripción, ¿no? Donde está esta norma fundamental, ¿no? Y ahí baja toda esta pirámide de disposiciones, y que se supone que tiene que armar un todo que sea sistemático y coherente, ¿no? Pero eso es una explicación formal. El problema es que las constituciones se aplican en la realidad material, en una sociedad viva, en un mundo de carne y hueso, concreto, ¿no? Y el problema está en que cuando tú tienes una carta fundamental que finalmente lo que es, o lo que representa, es el acuerdo mínimo en una sociedad de cómo finalmente se va a gestionar el poder público en nuestro país, ¿no? En una determinada sociedad, cuando esa sociedad no ha sido parte de ese acuerdo, ¿no? Cuando esa sociedad ve de que esta norma fundamental es algo impuesto, algo ajeno, no le pertenece, no la siente propia, entonces eso no le da sustentabilidad a esa constitución, ni le da sustentabilidad a la paz social, ni a la democracia, menos, ¿no? Entonces ese es el problema. Acá da lo mismo que tú tengas una constitución hermosa, bien redactada, coherente en sí misma, si es que finalmente la gente siente que es una norma impuesta, ¿no? Ahora uno dirá, da lo mismo. Pues, bueno, y con eso, esa ha sido la hipótesis a partir de la cual se ha gobernado durante los últimos 30 años, da lo mismo. O sea, al final la gente, mira, no le importa tanto, al final por último tenemos las Fuerzas Armadas y la imponemos por la fuerza si alguien por ahí hace alguna revuelta. Entonces, finalmente ahí la arreglamos, no hay problema, ¿no? Nunca va a llegar a mayores, pero sí puede llegar a mayores cuando esto se va extendiendo durante un largo periodo de tiempo
y se va obviamente incubando, ¿no?, este malestar. Y la Constitución es un elemento representativo de esto. No porque a la gente se le haya ocurrido, sino porque el debate constitucional ha sido el que ha generado finalmente todas estas amarras que impiden que en la práctica se pueda avanzar en cierto tipo de reformas que vayan a enfrentar las desigualdades que son muy profundas que existen en nuestro país, ¿no? Y ese es el problema. Por lo tanto, si queremos tener una democracia consistente, obviamente lo que necesitamos es que todos participemos de la fijación de las reglas mínimas del juego. Y eso no ha ocurrido. Y esto no se puede imponer a sangre y fuego. Si eso es ridículo. Acá, mira, una muestra, yo te diría que fue una mera muestra, ¿no?, de lo que puede suceder en este ámbito fue el estallido social. Claro, tú puedes mantener carabineros y fuerzas armadas desplegadas reprimiendo gente, ¿no?, reventándole los ojos a manifestantes. Yo tengo una querella criminal en contra de Sebastián Piñera y el gobierno por violaciones sistemáticas y generalizadas a los derechos humanos. Espero que termine, porque no creo que en Chile se vaya a investigar de verdad, así que lo más probable es que va a terminar en la Corte Penal Internacional. Pero bueno, ahí uno puede ver, ¿no?, estas violaciones burdas a los derechos humanos ya. Pero ¿cuánto tiempo las pueden mantener? ¿Las pueden mantener un mes, 2 meses, 3 meses? Nadie va a aguantar un año. Ni siquiera Pinochet aguantó eso. O sea, imagínate. Y eso que salían en los años 80 a matar. Y no había redes sociales. Ahí nadie veía los cadáveres después de las manifestaciones que se acumulaban. Bueno, ni siquiera ese régimen pudo aguantar. Entonces, finalmente es insustentable. Es necesario avanzar en esta reforma constitucional, ¿no? Ahora, ¿cómo? Obviamente a través de un proceso participativo. Respecto de las materias que se deben abordar, bueno, obviamente la Constitución aborda todo. Tiene que ver con qué ámbito de poder le vamos a dar al presidente de la República y al Congreso Nacional, cómo vamos a organizar, ¿no?, la administración de justicia. Yo creo de que acá hay que avanzar, por ejemplo, en un Congreso unicameral. No tiene sentido en Chile tener un Senado y una Cámara de Diputados, ¿no? El tema es que tiene que haber un Congreso unicameral que garantice que exista una verdadera representatividad. A mí tampoco me gusta que existan diputados que están sentados ahí con el 1% de los votos, ¿no? También tiene que haber cierta representación que esté garantizada. Debiese haber escaños para pueblos originarios, por ejemplo. Eso es muy importante, ¿no? El tema del Poder Judicial, hay que ver si es que este sistema de carrera judicial se debe mantener o debemos avanzar a un sistema como en Estados Unidos, ¿no?, donde se van postulando cada uno de los cargos directamente, ¿no? En el ámbito del Poder Ejecutivo, bueno, hay que ver también cuál es el ámbito de poder que se le da al presidente, cuál es el periodo presidencial. Podemos establecer un mecanismo, por ejemplo, de revocación del mandato presidencial después que termine un primer mandato, ¿no?, o la primera mitad, ¿no?, de su mandato, que existe en otros países y parece razonable. Los mecanismos para hacer efectiva la responsabilidad política, ¿no?, que hoy día son muy restringidos. Bueno, hacerlos más amplios, ¿no?, mayores poderes al Congreso, etcétera. Yo creo que es muy importante el proceso constituyente y creo que es la única alternativa que existe hoy día para poder encauzar sin mayores hechos de violencia y de manera institucional el malestar que existe en nuestro país, que está muy extendido, que yo creo que se ha profundizado a partir de la crisis del COVID-19, ¿no?, y que finalmente generen aquellos cambios que la ciudadanía espera, porque yo creo de que una gran parte de la ciudadanía piense con justa razón que el sistema de gobierno que tenemos derechamente no los beneficia, sino por el contrario, los perjudica. Está ahí silenciado, está ahí silenciado. Tengo el síndrome, apliqué el Alaman inverso, se llama eso. Nosotros hacemos una última pregunta de cierre acá, que es bastante cortita, nada más nosotros pedimos a nuestro invitado que nomine, por así decirlo, a alguna persona, alguna figura pública, sea diputado o cualquier persona en general, que sienta que está haciendo bien la pega, que sea un aporte a la sociedad, como para que nosotros podamos sentarnos a hablar con esa persona y tener algo tan agradable como esto. Bueno, yo creo que personas del ámbito del mundo de las organizaciones civiles, yo creo que de ahí va a surgir los cambios, ¿ah?
A mí muchas veces me dicen, oye, ¿por qué no te lanzáis a diputado, senador y cuestiones? La verdad es que no es para nada atractivo, ¿no? Hacer algo así hoy día, en el Chile de hoy. Yo creo que tú puedes hacer muchísimo más desde el mundo de las organizaciones sociales, ¿no? Generando conversaciones como esta, tienen mucho más impacto y creo que van a ser muy trascendentes para lo que viene. Yo, a ver, valoro, esto puede ser hasta un lugar común, ¿no? Pero que valoro la figura de Isca Siches. Yo creo que valoro esa figura porque de partida, bueno, obviamente se ha instalado en un momento de crisis muy profunda, donde una respuesta creíble por parte de alguien vinculado al área de salud es muy necesaria y está siendo muy requerida por parte de la ciudadanía. Eso por un lado. Pero por otra parte yo creo de que ha resistido bastante bien las presiones que ha sufrido, los ataques importantes que ha recibido, producto de esta manía, ¿no? De ciertos sectores de nuestra sociedad que obviamente ven a cualquiera de estas personas como una amenaza, ¿no? Una amenaza a la continuidad de lo que es su plan, ¿no? Y su plan es mantener las cosas más o menos como están el máximo tiempo posible, ¿no? O sea, para muchos el presidente quiere que sea Lavín, ¿no? Y mantener esto con algunos cambios, pero que la estructura del sistema no se quiebre, ¿no? Perdamos algunos privilegios, perdamos algo, pero que el núcleo, ¿no? Se mantenga. Yo creo que destaco esa figura porque me parece que no solamente ha sido sensata, digamos, y bastante comedida, sino que ha sido bastante inteligente y hábil para los efectos de poder resistir estos ataques. Y por lo tanto, de esa perspectiva, creo que es una figura que va a salir fortalecida y va a ser un referente, más allá que no decida ir, digamos, a una carrera presidencial o política, lo que yo la entendería perfectamente. Yo creo que ahí hay un liderazgo que es positivo. Bueno, perfecto. Vamos a ver cómo podemos hacer para traer a la doctora acá y conversar con ella un rato, que para nosotros sería, por supuesto, un gusto. Por ahora, le damos las gracias de nuevo por estar acá con nosotros y le deseamos toda la suerte del mundo en las cosas que está haciendo. A mi mamá y a la mamá del Jorge, muchas gracias por estar escuchándonos en este momento. Y bueno, básicamente este hemos sido yo, Ricardo García, Jorge Castillo, acá con Mauricio Daza Carrasco en otra edición de La Firme. Muchas gracias por estar con nosotros. Que estén muy bien, chao, cuídense.